hablando ahora un poco de la sanidad, antes hemos hablado de la sanidad pública, de la sanidad privada. Claro, yo soy un fiel defensor de la sanidad pública, pero sí que es cierto, al menos en mi experiencia cuando he tenido alguna lesión o alguna cosa, que la sanidad pública retrasa mucho el tratamiento de algunas patologías. Me refiero quizás, por ejemplo, es una lesión. Sí, quizás te miran la lesión, pero si pasan un mes y medio hasta que te realizan las pruebas, te dan los resultados y te pautan rehabilitación del tipo que sea, entiendo que, claro, mantener una lesión sin rehabilitarla de ninguna manera durante 2 meses es problemático. Tú como una profesional que ha estado dentro, bueno, ahora mismo estás en el área privado, pero ¿cómo ves esto? Yo es verdad que, bueno, ahora, o sea, en mi centro también se atienden otras cosas, tipo hay medicina interna, hay creo que dermatología también, digestivo y así. Y es verdad que hay médicos que incluso siendo privados tienen lista de espera bastante amplia. O sea que al final creo que es un problema de que no siempre se contrata al personal suficiente. O sea, ya es que es un problema, digamos, radical, de Sí, base. o sea que creo que hay cosas que por la privada funcionan más rápido, puede ser, pero es verdad que muchas veces nos creemos que la privada es de aquí, o sea, de hoy a mañana y no siempre. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos lista de espera o sea, es amplia, a no ser que sea algo súper urgente que te lo tienes que citar con bastante poco tiempo. Hay cosas de lista de espera que tienen, pues, a lo mejor un mes o cosas así. Entonces, es complicado, es Claro. complicado. Pero pero bueno, creo que al final es eso, la falta de personal y creo que hay falta de personal a nivel privado y falta de personal a nivel público, vamos, desde luego. Que al final es un poco lo mismo que ocurre con los médicos. Que, bueno, no sé si se aplica tanto a lo que os ocurre a vosotros, porque los médicos siempre se quejan de que tienen que ver a muchos pacientes en un único día. ¿El mismo problema lo veis vosotros? ¿Es algo que os afecte? Sí, o sea, nosotros al final también depende de dónde trabajes. Una clínica, lo que te decía antes, de que tú vas y tal, las sesiones suelen ser más largas, suele ser a lo mejor 45 minutos, una hora. Las Eso es ses- una sesión larga. claro, eso es una sesión de que tú te pagas lo que te cueste, que no suele ser barato. Y, y luego otra cosa es, por ejemplo, que vayas por tema mutua o así, que en función del tratamiento que te pauten es más o menos largo. Pero bueno, es verdad que no siempre puedes tratar el tiempo que te gustaría a los pacientes y darle la atención que necesitas. Que Pero se porque, merecen. claro, al final el sistema muchas veces está sobresaturado y me encantaría poder decir, mira, contigo estoy una hora porque pienso que tu patología requiere una hora. Pero no, no siempre... Y al final eso también, pues eso, a nivel profesional dices, jolín, Sí que ojalá... es una constricción muy importante porque también el hecho de saber que podrías hacerle o que lo que estás haciendo quizás no es todo lo que podrías hacer para ayudar a una persona y tener una limitación, por así decirlo, artificial, ¿no? De decir, bueno, no artificial porque al final tienes a otras personas que también tienes que ayudarles, pero bueno, no se puede salvar a una persona el mundo entero, ¿no? O sea, entiendo que Sí, tiene que ser bastante frustrante. sí, y esto, por ejemplo, lo vivo ahora en la privada y en la pública. Es verdad que cuando estuve de prácticas también se veía que el sistema estaba... Pues que había mucho paciente para el fisio que hay. O Claro, sea, y muchas veces pues es eso, no puedes dar la atención que te gustaría. Pero bueno, también es verdad que creo que hay que ser conscientes y tampoco frustrarse en exceso y no intentar acaparar cosas a las que no llegamos. O sea, que hay cosas que intentas cambiar y me parece perfecto, pero tampoco darte golpes contra una pared y encima ir mal tú, porque al final es que no depende de ti muchas cosas. claro. Que quieras cambiarlas, sí, sí, soy la primera que quiere cambiar muchas cosas, pero hay cosas que te das cuenta con la vida que no siempre dependen de ti. Claro, yo me... No, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero jugando a baloncesto me rompí el cruzado posterior. Y si es verdad, o sea, no fue una rotura parcial, entonces no me lo operaron. Me hicieron las pruebas por la privada, pero luego no tuve ningún tipo de rehabilitación. Y no porque no quisiese hacerla, sino porque nadie me la pautó. ¿Crees que se presta suficiente atención a la rehabilitación en general? No. Y, o sea, y es verdad que, pues eso vuelve un poco a la frase de no se puede generalizar, pero noto que, por ejemplo, con los rehabilitadores se tiene bastante cercanía, o sea, los fisios tenemos bastante cercanía con los médicos rehabilitadores, pero con los traumatólogos, que al final son los que operan,
es un poco más delicada la relación. Muchas veces, o sea, es como todo. Hay traumatólogos que te valoran tu trabajo y traumatólogos que piensan que seas fisio no vale para nada. Entonces, si al final eres tú quien tiene que explicarle a una persona que después de una cirugía o aunque no te hayan operado, tienes que hacer ciertos ejercicios, ciertos tal, y no se lo explicas, la persona, si tiene suerte, lo sabe, pero hay gente que no tiene suerte. Nosotros nos pasó un caso de una chica que la habían operado de cruzado y no sabía que tenía que hacer rehabilitación. Total, que a los 2 meses vino y dijo, oye, a mí me han operado hace 2 meses, ¿tengo que hacer algo? Sí, Claro. deberías haber empezado hace un mes. Entonces, creo que muchas veces se nos olvida o creemos que la gente sabe lo que nosotros sabemos y no te digo explicárselo En detalle. claro, pero sí decirle, mira, pues tienes que hacer esto. O sea, al final darle facilidades a la persona y decirle, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? O sea, a mí me gusta mucho cuando empieza un paciente explicarle las cosas. Porque luego cuando tú vas de paciente ¿Te gusta que te lo expliquen? y por los nervios que tienes a lo mejor o por tal, se te olvidan las preguntas o no sé, al final como que creo que es un poco ese el síndrome de la bata blanca, que tú ves a un médico y te echa para atrás y creo que no debería ser así. O sea, la Claro, profesión médica me parece como otra cualquiera y creo que se les tiene que dar respeto, pero como a cualquier persona. por supuesto. Entonces, como que al final muchas veces los médicos, o incluso a lo mejor nosotros, creemos que la gente sabe las cosas que nosotros sabemos y se nos olvida que hay que explicar y decir, mira, este ejercicio sirve para esto, este otro que te voy a enseñar o esto que estamos trabajando sirve para esto. Y darle un motivo. Porque muchas. O sea, esa es una de las clásicas también que se aplica, yo creo, mucho también en la educación. El te cuento algo, pero no te explico el por qué. Y si la gente no sabe por qué tiene que hacer algo, no lo va a hacer porque. ¿Para qué? O sea, si no hay una razón, es como muy arbitrario. Ese es el. Yo creo que ahí es donde pierdes a mucha gente. La típica frase de porque yo lo digo, no. Explícame por qué, ¿sabes? O sea, Claro, me da claro. igual que seas una persona mayor que yo, que tengas una posición en ese momento superior a la mía. Me da igual, dime por qué. O sea, y luego la gente se queda mucho más tranquila y te lo agradecen. O sea, dicen, jolín, es que me explicaste esto, yo no sabía por qué iba a tener esto. O yo qué sé, con el tema de, porque nosotros también ponemos máquinas, la gente, jolín, hay máquinas que a lo mejor como que imponen un poco visualmente porque te tienes que meter en un tubo, o yo qué sé. ¿Te refieres con lo de que pones máquinas que les decís que tienen que hacer ciertos ejercicios en alguna máquina? No, son máquinas tipo pues máquinas de calor o de ondas o tal. Entonces como que al final la gente no sabe lo que le estás poniendo o lo busca en internet, lo cual es peor. Claro, porque. Entonces como que muchas veces esa tranquilidad que tú les das o esa explicación y esa información, te quedas más tranquilo. O sea, entonces creo que pues es eso, saber que estamos con personas, saber que es importante ayudar en lo que se pueda y que te vean como alguien alcanzable, que no te vean como yo estoy encima de ti porque es que no es así. Exacto, no es yo soy el médico y tú eres el paciente, es yo soy la persona que te está aconsejando porque sé de lo que hablo. Porque te quiero ayudar. Exacto. Y que tú quieras hacerlo o no, ya es tu problema, pero yo te he explicado por qué te mando esto, por qué vemos esto, por qué hacemos lo otro. Entonces creo que ahí es... El resumen es entonces que falta comunicación. Sí, Falta comunicación muchísima. profesional-paciente y profesional-profesional, ¿no? Porque, Sí, y también paciente profesional. O sea, al final, como que yo creo que nos impone mucho determinadas figuras y como que nos da cosa preguntar. Yo he tenido muchísima gente que me dice, es que Luciano, quiero ser pesada. Digo, pero es que no estás siendo pesada, ¿sabes? O sea, me estás preguntando y me parece totalmente lícito y este es mi trabajo y yo te tengo que responder y te tengo que contar lo que necesites. Entonces, al final luego también otro problema que surge de que la gente no quiera sentirse pesada es por el hecho de que te ven agobiado con el tema del tiempo. claro, Si una persona te ve que estás a lo mejor un día tranquilo, que vas con determinada calma, te va a preguntar más que si te ve que no te has sentado en todo el día. Entonces, al final es como un poco la pescadilla, yo creo que se muerde la cola. Que al final queremos atender lo que nos mandan lo máximo posible y no dedicamos el tiempo necesario. claro. Pero es eso, creo que también tenemos que pues dedicarle el tiempo a cada persona y aunque vayamos un poco más agobiados, pero explicar las cosas. Y también Comunicación, me perdón. parece que es un poco el tabú social este que hay quizás con. Sí, con algunos temas. Me parece que la salud es uno de los clásicos que joder, dices, bueno, a estas alturas de la vida yo creo que la gente ya debería haberse dado cuenta que los médicos simplemente son profesionales que saben de un tema. Pero hay mucha gente que no pregunta porque a ver qué me van a decir. Y es como, hombre, te van a ayudar, te van a dar información, te van a dar su conocimiento, pero. Y se ve mucho, por ejemplo, no sé si será también el mismo caso en los fisios, pero yo, por conocidos que trabajan en el sector sanitario, pasa mucho con personas mayores, ¿sabes? En plan, no voy a ir a ver al Matasanos porque seguro que me va a decir que estoy muy mal,
Y es como, vamos a ver, que son profesionales que están ahí para ayudarte. Sí, pero es lo que te digo, también lo de que decía antes de que si no te ven alcanzable o te ven alcanzable, si tú marcas mucha distancia con una persona a nivel, pues a lo mejor ser más cortante, ser más tal, ser más cual, la persona, hay gente que te va a preguntar sí o sí porque le importa nada que tú no seas alcanzable, pero hay gente que a lo mejor se va a sentir como más pequeñita y va a decir, jolín, pues es que me da apuro preguntar. Claro. Y no te pregunta. Y es como, jolín, es que creo que también tienes que tú poner de tu parte para que la gente, o sea, como ir con los brazos abiertos. Al final, si tú ves que la persona que te tiene que cuidar no te recibe bien, no vas a querer ir, como que se te va a generar un sentimiento de rechazo, ¿sabes? Pero si ves que te escucha, que le da importancia a lo que tú le cuentas. O sea, yo cuánta gente te viene y dice, no, es que le dije esto y me dijo, ah, bueno, eso no pasa nada. Que vale, que entiendo que haya cosas que le quites importancia, pero es un problema para esa persona, entonces escúchalo. Como que se nos olvida que es eso, que tenemos gente delante y que tenemos que ser humanos. Que esa gente tiene mucho y es eso, y son personas con sus cosas. Que tú también y puedes tener días mejores y peores y es como Por todo. supuesto. Pero, jolín, no cuesta nada ser amable, ¿sabes? No cuesta nada tener cierta empatía, no cuesta nada escuchar. Y es que muchas veces necesitan eso, que les escuches. Darles un trato humano. O sea, que tampoco estamos pidiendo tanto. Que sí, que tú tienes que tener tus competencias sanitarias y demás, desde luego, pero también esa cercanía personal, ese... No sé, yo para mí es muy gratificante que una persona acabe rehabilitación y diga, jo, pues es que me alegro porque estoy mejor, pero me da pena irme porque estaba a gusto. Jo, es que eso para mí es que es un regalo, o sea, gracias, ¿sabes? Sí, sí, total. Es como de bien lo he tenido que hacer para que estando con dolor y mal y con un problema, quieras volver. O sea, no, tiene que ser... Y luego también mucho depende con la gente con la que trabajes. Yo tengo una suerte increíble. O sea, la gente con la que trabajo te facilita el trabajo en equipo y aparte es gente con la que estás a gusto. Los pacientes al final nos conocen a todos, están cómodos, hablan entre ellos. O sea, es que al final yo voy a trabajar como si no tuviera que ir a trabajar. Claro. Y eso se nota en el ambiente y los pacientes están más a gusto, van bien. O sea, al final sabiendo, ¿me van a hacer daño? Sí. ¿También voy a estar a gusto? Pues sí. Dentro Pero, de lo posible, claro.